personas que nos siguen a través del canal de YouTube de Diario Chañarcillo, Chañarcillo TV. Mi nombre es Vanessa Carrasco y hoy estamos en una nueva entrevista para Diario Chañarcillo con Patricio Zamora. Él es doctor en Historia, académico de la Universidad Alberto Hurtado y experto en la Edad Media. Hola Patricio. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación de Diario Chañarcillo. Queremos conversar a propósito, ¿cierto?, del reciente fallecimiento del Papa Francisco y el nuevo cónclave que se va a realizar, que hoy justamente el Vaticano confirmó que empezará el 7 de mayo. Y contar un poco que, ¿cierto?, son 135 los cardenales que van a tener que votar a quién será el nuevo líder de la Iglesia Católica y que 108 de esos cardenales fueron elegidos por el Papa Francisco, lo que podría suponer que el nuevo Papa tenga la misma línea de gestión o administración, vamos a decir, del Papa Francisco, que es más bien progresista, aunque también hay fuerzas y poderes, ¿cierto?, ahí dentro de los cardenales para volver a una iglesia más conservadora. Otra anécdota o dato que quiero aprovechar de contarles es que si bien todavía la mayoría de los cardenales son europeos, y recordemos que el Papa Francisco fue el primer cardenal, el primer papa latinoamericano, actualmente un cuarto de los cardenales son asiáticos, lo que es una vista, ¿cierto?, de la tradición de votantes que ha tenido el momento de elegir al Papa. Pero que nos puede contar más detalles sobre todas las tradiciones del cónclave, por qué se llama así, cómo funciona, dónde se realiza y cuál es el espíritu de encerrar a los cardenales. Es Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, pues. Muy interesado en aportar lo que yo pueda. Patricio, cuéntanos por qué se llama cónclave y de dónde viene esta tradición, desde cuándo se escoge así al Papa. Sí, bueno, en realidad esto nace un poco antes, tal vez, habría que decirlo. Siempre, a veces, mejor dicho, hay personas que se cuestionan, sobre todo, recién fue Semana Santa. Y siempre hay un cuestionamiento de por qué el centro neurálgico de la Iglesia Católica es Roma, que fue un imperio que persiguió a los cristianos, y por qué, si esto tiene un origen judío, que eso era judío. Bueno, entonces, el cónclave, si bien origina, parte en el siglo XIII, ya podemos decir, vamos a hablar de eso, pero también hay que entender que no siempre el jefe de la Iglesia Católica fue el obispo de Roma. Eso es muy avanzado los tiempos, los siglos, ¿no? En general, al principio, la iglesia había una suerte de concilio de obispos, cardenales, hasta que en un momento, ¿cierto? En particular, con el Papa León Magno, León I, en el siglo V, a él los obispos de Oriente le hacen una consulta teológica sobre la naturaleza de Cristo, ¿ya? Y él contesta. Y se supone que, según la tradición eclesiástica, cuando leyeron la contestación, dijeron que había hablado León en la voz de Pedro, ¿no? Y ahí nace la tradición primera, de que Pedro, sobre el cual Cristo edificaría su iglesia, de acuerdo a los evangelios, es el Papa, que igualmente el protestantismo, lo sabemos, cuestiona mucho, cuestiona completamente eso, o sea, como dicen, eso es una interpretación interesada. Entonces, primera estación sería la romanización. La Iglesia Católica, si bien nace judía, se romanizó. Y finalmente terminó un poco bailando el ritmo de Roma, del imperio. De hecho, el cónclave y la institucionalidad de la Iglesia, como la monarquía pontificia, es muy romana. Todo es muy romano. O sea, no solamente los nombres latinos, sino que también la forma como se organiza. Ya, respecto al cónclave, bueno, esto se originó en el siglo XIII. Lo que pasaba era que ya había pasado un tiempo atrás que habían habido elecciones muy largas. Entonces hay que pensar que el Papa en el siglo XIII o la Edad Media era un líder mundial en la práctica. Hoy día también lo es, pero más espiritual. En esa época el Papa estaba encargado de los estados pontificios, gestionaba guerras, administraba feudos. Entonces era como una potencia más del escenario mundial. Y yo diría que la más importante en algunos momentos. Eh, entonces era muy dramático, ¿no?, que se demorara la elección del Papa. Y hubo un evento en particular, cuando muere el Papa Clemente IV, en 1268, bueno, muere y bueno, los cardenales se demoraron mucho tiempo en elegir al nuevo Papa. Tuvieron 3 años prácticamente para elegir el nuevo Papa, que fue Gregorio X, en 1271. O sea,
mucho rato después. Y ese papa, Gregorio X, dice, ya, esto no puede ser, hay que establecer un sistema, y en el Concilio de León, en 1274, establecen el cónclave. La palabra cónclave tiene que ver con llave, ¿cierto? Con que quedan con llave los cardenales, no se trata de que queden presos, sino que tiene que ver con el secreto pontificio, con que no pueden decir lo que se va a hablar adentro, con que también tienen que, hasta que no resuelvan, no salen, ¿no? Es una presión. Hay algunas historias que dicen que incluso hubo unas épocas en que se les cortó como la comida, porque también se hablaba de que era muy festivo el cónclave, ¿no? O sea, los que vieron la película Cónclave se pueden dar cuenta, yo creo que todos queríamos ser cardenales cuando veíamos la película y estar ahí, porque comían muy bien todos. Entonces hubo una época que se dice, no está demostrado eso, pero que le restringieron un poco las raciones para que ya, Apuraron bueno, un poquito. exactamente. Entonces eso es el origen del cónclave. Es medieval justamente por este retraso que hubo de la elección del Papa Gregorio X. Patricio, y entendiendo que la figura del Papa era geopolíticamente muy distinta a como es actual, eh, podríamos hacer un paralelismo respecto de la importancia que tiene hoy en día, porque si bien tiene toda esta carga histórica simbólica, de todas maneras, y aunque no tiene la misma fuerza que tenía antes, de todas maneras el mundo mira la elección del Papa y ¿sirve el cónclave para evitar todas estas presiones políticas externas que podrían ocurrir en la definición del Papa, que se supone, según la tradición católica, es un momento en que los cardenales están recibiendo la instrucción del Espíritu Santo, además? Claro, claro, se supone que esa es la creencia, pero también la iglesia, hay una parte de la iglesia que es mundana, lo decía el mismo Papa Francisco, ¿no? Que hay una parte de la iglesia que es terrenal y que se comporta con las leyes humanas. Yo creo que hay una mezcla ahí de cosas. A mí me ha llamado mucho la atención que por estos días hay mucha politología aplicada o ciencia política aplicada como a esto, y también las casas de apuestas, ¿cierto? Dan vencedores unos u otros no. Pero se olvida que, claro, la dinámica interna del Vaticano, el Vaticano finalmente es una corte, es como una corte real, y las cortes tienen unas dinámicas propias, que no siempre tienen que ver con las presiones externas, por ejemplo. O no siempre tiene que ver con que porque el Papa haya designado la gran cantidad de cardenales que designó, vayan a votar un continuador. No, en general, lo que demuestra la historia de la Iglesia, que es de donde yo puedo hablar, la historia, no, la Iglesia siempre tiende a equilibrar. Entonces no sería raro, y de hecho hay una fuerza bien potente dentro de los cardenales que quieren un papa ortodoxo, quieren un Juan Pablo segundo o incluso un Benedicto XVI, para, no diciendo que lo que hizo el Papa Francisco esté mal, sino que de alguna manera algunos piensan de que Francisco desautorizó algunas voces dogmáticas que la Iglesia había establecido con mucha claridad hace mucho tiempo y que perdería entonces como autoridad, justamente respecto de un sector. Ahora, claro, hay otros también que son continuistas, siempre los hay, siempre hay continuistas, sobre todo cuando hay papas que fueron líderes. Este papa dentro de todo tuvo popularidad y bueno, eso es innegable. Y, pero es interesante también porque el Vaticano también fue un espacio de diplomacia, ¿cierto? Hasta la reunión con Trump, con Zelensky, ¿cierto? Hay una foto, no sé si la viste, que es bien interesante, que están sentados en dos sillas, solos completamente, sin ningún poder, en medio del pasto del edificio Vaticano, conversando cuestiones probablemente muy importantes. Y esa imagen es muy interesante, fue una de las imágenes del día elegidas por el Washington Post, creo, o no, por el New York Times. Porque en el fondo el Papa decía que, Papa Francisco, decía que la Guerra Fría no había terminado del todo, que se había reactivado, ¿no? Y él hablaba de la Guerra Fría en trozos. Era como que no era visible, pero que sí seguía ocurriendo. Y él pensaba en el caso justamente de Ucrania, por decir algo. Entonces, claro, yo creo que lo que tú dices, a lo que apunta, me parece interesante, porque uno dice, bueno, es un líder espiritual, es una iglesia que tiene más bien un poder simbólico más que concreto. Sin embargo, igualmente hay mucha tensión respecto de lo que la iglesia pueda o no hacer. A pesar del desaire del gobierno de Milei a los familiares del Papa Francisco, igual fue Milei, ¿no? O sea, igual todos quieren estar, eso es lo que quiero decir. Claro, Y eso igual tiene sigue vigente ese poder y toda la atención está exactamente, volcada en esos simbolismos y qué exactamente. quiere decir cada cosa que están haciendo. Bueno, tiene que ver con que bueno, siempre las cortes, las que quedan, la Vaticano, de las más grandes que aún existen, que no se llama así, pero eso es eso. El Papa es un rey, por cierto, los cardenales son los tesanos principales, o es la corte superior, y el resto es la corte media y baja. De alguna manera, yo creo que tiene que ver mucho con la imagen de cómo te sitúas respecto a un poder universal.
no es sorpresa para nadie que todas las grandes potencias aspiran a un gobierno universal o a un control universal. No lo van a declarar porque hoy día sería absolutamente funado eso, ¿no? Pero es así, cuestión de ver sus prácticas. China, Estados Unidos, la Unión Europea, viven mostrándose los dientes. Entonces, de alguna manera, esto se refleja como un escenario de poder cortesano, donde hay que estar y donde incluso hay que negociar cuestiones diplomáticas, como el caso de Trump con Zelensky, por ejemplo. Patricio, para las ¿Mm? personas que van a estar mirando en su casa, porque la televisión además aporta en transmitirlo 24/7, diciendo cualquier cosa respecto a lo que está pasando, porque Sí. como tú decías, hay un análisis como politológico de un evento que responde a otros criterios. Mm. Pero ¿qué le aconsejarías tú a las personas que miraran como simbolismos o como principales tradiciones que vienen desde lo histórico, desde lo medieval y que son interesantes de ver cómo han permanecido en el tiempo? Claro. En eso, bueno, en eso la película ayuda mucho, porque a pesar de que la película, claro, tiene todo un trasfondo, a gente más tradicional que no le gustó porque tiene un trasfondo más oscuro, pero que yo creo que tiene que ver con el relato de lo que estaba pasando ahí, no con que el cónclave en sí mismo sea oscuro, ¿no? Yo creo que, pero lo que sí muestra está muy bien hecho, respecto de cómo se celebra. De hecho, desde que fallece el Papa, aparece el Carpalengo, ¿cierto? El Camarlengo, perdón, que es como el cámara, ¿no? De ahí viene Camarlengo, como el encargado de la cámara, de la habitación del rey, ¿no? Y por lo tanto el que ve sus asuntos. Eso existe en todas las monarquías de Europa. Aún existe en Inglaterra, por ejemplo, en España existía, en Francia, el Camarlengo, o el oficial de cámara. Bueno, él anuncia que el Papa falleció, ¿cierto? Y todo lo que vimos después, a pesar de que Francisco pidió austeridad máxima, y yo creo que por él que se hubiesen evitado todos estos protocolos, pero él también entendía que la iglesia es la iglesia y no pueden saltarse los protocolos porque si no, eso no legitima al siguiente Papa, que nace justamente en el proceso, porque el cónclave parte cuando el Papa fallece y termina cuando el Papa nuevo es proclamado, con el Habemus Papa. Entonces, lo que es interesante fijarse es que esa continuidad de todos los ritos, desde que el cardenal rey, en este caso, el decano del colegio cardenalicio, anunció la muerte del Papa y organizó el funeral, perdón, con el cardenal Farrell, después llamaron a las congregaciones generales de los cardenales que están en Roma, que suelen ser muchos siempre, no todos, pero sí suelen ser muchos, después se van sumando los que van llegando, van viajando, y ellos empiezan a definir dos cosas. Primero, cómo se va a llevar a cabo el funeral, de acuerdo a lo que el Papa dejó como indicado y hasta donde eso lo permite. Y luego ir definiendo inmediatamente cuál es el perfil del siguiente Papa. Y ahí empieza, diríamos, la política dentro del Vaticano, ¿cierto? Y los grupos, que también la película lo muestra muy claramente, que hay grupos claramente. Y es evidente, porque es una institución no, humana, o sea, hay formas de ver las cosas de distintas formas entre distintas partes de ese mismo grupo. Ahora, respecto de eso mismo, yo me quedaría en eso de la continuidad de los ritos, ¿ya? Eh, Hay muchos símbolos. Por ejemplo, me llamó la atención que fue muy viralizada una imagen que había del Papa en su ataúd y en la base de eso, ¿cierto? Estaban justamente unas cruces invertidas. Y claro, muchas personas, saltándose un poco el estudio, dijeron, oye, eso es satánico, porque claro, el cine de horror nos lleva a que la cruz invertida es satánica sí o sí. No sé por qué, porque en ninguna parte dice eso. Y claro, pues, se olvida que es tan tradicional como que el Papa, en el fondo, todos los papas, ¿cierto?, tienen ese símbolo porque se asocia a que son sucesores de Pedro. Y como sabemos, Pedro, cuando fue condenado a la cruz también, pidió ser crucificado invertido. Entonces tiene que ver como una cuestión de sobriedad, de humildad, mejor dicho, respecto al, al Salvador, o a Jesús. Eh, Otra cosa interesante también que yo me quedaría es que dentro de las reuniones que se hacen, de estas que son varias reuniones, evidentemente que no todas son plenarias, ¿ya? Se reúnen por zonas también. Como tú bien decías, hay cardenales que están repartidos por todo el mundo, ¿cierto? Oceanía, África, América, Europa. Y suele ser, por eso a mí me gustó esa parte de la película, suele ser como ahí se muestra. Evidentemente que los que hablan los mismos idiomas se van reuniendo juntos y eso también va generando un tipo de aspiración respecto de qué líder quieren ellos promover. Ahora, esto también seamos tal vez más fríos y sin que nadie se ofenda, pero también esto tiene que ver con cuotas de poder, ¿cierto? Con cuotas de poder, con dinero, con financiamiento, con becas, con promover o no una orden religiosa.
o la beatitud de uno u otro santo, que también redunda luego en bienes, por decirlo más finamente, para las órdenes. Entonces, no solamente Espíritu Santo, también tiene que ver con intereses muy mundanos. Lo que es interesante es que se mezclan las cosas, ¿no? Es decir, se mezcla la tradición de la iglesia, ¿cierto? Con todos estos símbolos que van apareciendo, que son reuniones sectarizadas y plenarias, y cómo se va llamando luego al orden y a las fumatas, ¿cierto? O las elecciones, que esperemos que sean pocas. Dicen que puede que sea largo, ¿ya? Eso que, porque hay dos, como te decía al principio, hay dos grupos muy fuertes que son los ortodoxos respecto de los continuistas. Entonces, cuando pasa eso, que ha pasado antes, se puede extender más Que de lo usual. recordemos que la elección del Papa Francisco fue rápida, fue inusualmente rápida. Fueron como Sí, cinco o sí, seis fumarolas hasta que hubo humo blanco, ¿cierto? Pero las exactamente. anteriores no suelen ser tan rápidas. No, no, pero eso también tuvo que ver con que el pontificado anterior, el de Benedicto Benedicto. XVI, algunos lo consideran, historiadores de la iglesia lo consideran casi un interregno porque fue corto, hubo muchas series, unas políticas que no terminó de desarrollar. Entonces también la iglesia necesitaba resolverlo rápido. Y Eso. también en la elección entre Benedicto, ya venía muy mencionado Bertoglio, ¿cierto? El Papa Sí, Francisco, incluso también hay otra película que lo muestra, que es Los dos papas, que relata esta como transición que hubo entre ellos dos, eh, casi exactamente. amistosamente. Sí, no, claro, sí. Entre Benedicto y sí, po. Sí, hicieron clic. Pero, claro, pero hay unos cardenales que venían de la época de Juan Pablo II, que eran más bien ortodoxos y que siempre trataban de bloquear el ascenso de ciertos sacerdotes con algunos discursos más populares. Eh, no refiero a no populares políticos, sino que más cercanos a las villas, en caso, bueno, sabemos la historia del Papa Francisco con las villas, con el puto villero, con la bonaerense de las villas miserias. Eh, y otros discursos que son bien poco ortodoxos, ¿no? Así como que se salen un poco de lo que la iglesia plantea, a pesar de que la iglesia tolera en los discursos actuales, se supone que hay una tolerancia, no lo dicen. Por ejemplo, no, yo no recuerdo una reunión de un papa con una persona trans, ¿no? Y yo creo que fue la primera en la historia que eso ocurrió. Entonces, los continuistas de la época de Juan Pablo II bloquearon probablemente el ascenso más rápido de Francisco, que era jesuita aparte, fue el primer jesuita de la historia que fue papa. De hecho, los jesuitas siempre, sabemos, pues, han sido vistos con un poco de sospecha por el Vaticano porque tienden a ser muy críticos y retar el dogma. Claro, y es un poco lo que también hacía Francisco con esto de que se observaba en el funeral, ¿cierto? De ir con los zapatos que él ocupaba y que hacen un voto de austeridad bastante más fuerte que lo que hacen otras congregaciones, digamos. Sí. Claro, está el tema del Son los sueldo, rebeldes. cambió el trono, ¿cierto? Por un trono de madera. El Hay, féretro hay, también no quiso que fuera de madera, de tres maderas, exactamente. sino que de uno. Claro, el lugar donde vivía, que tampoco quiso habitar el palacio, sino que, claro, habitó un lugar común, andaba en el bus Vaticano, que no es papamóvil, o no es una limusina, que también existe una limusina blanca. Recibió un Porsche, creo, blanco, ¿no? Esta noticia rara que bueno, lo recibió como regalo, pero lo donó. En fin, son gestos que, claro, lo hicieron desmarcarse, pero dentro del mundo del Vaticano, que es una corte, eso se ve como no sé si se ve con tanto valor, sino que se ve como que es alguien que se está alejando de lo que Roma siempre ha sido. El pasto romano tiene que ver con el poder. Entonces, ayer nomás en una reunión social alguien decía, bueno, estuvo en el Vaticano y eso me pareció tanta riqueza. Y yo decía, pero es que si es un palacio monárquico, más que monarquía, de una monarquía como casi imperio. Entonces, no es raro que sea así. El problema es solo espiritualizar una institución y no entender de que es una monarquía muy poderosa. Patricio, y ¿Mm? dentro de lo que has visto de los cardenales que suenan más o suenan menos, ¿quiénes son Mm. justamente los que tienen chances en estas cúpulas de poder de poder ser votados y a lo mejor acercarse a ser el próximo papa? ¿Tienes tú Sí, ahí? bueno, siempre los camarlengos son más bien administrativos. Ya nombré por ejemplo, el Harry, ¿no? Que fue el que organizó este rito.
del que estaba yo recién hablando. Hay que pensar también que se metió un poco en el tintero recién, claro, hubo 9 misas eh, y un sínodo, que es el que organiza, ellos hacen un sínodo que organiza el funeral, eso no lo había dicho, y el perfil del Papa, eso se lo dije. Dentro de los nombres que figuran está, bueno, los historiadores no hablamos del futuro, pero bueno, voy a hacer una licencia. Una excepción. Está, bueno, hay un arzobispo español que Rabat, que no es que sea que suene, sino que él dijo que fue el primero que dijo que el próximo papa tiene que seguir la línea de Francisco. Y eso ya marcó como un grupo, que decía que son los continuistas. Bueno, bueno, el arzobispo de Nueva York, por ejemplo, Dolan, el apellido, dijo que no, dijo que tiene que ser Juan Pablo II la figura ideal a imitar. Y ahí tú ves, ahí está el otro grupo. Ahí están los dos Eh, ejes, claro. Claro, el cardenal Miller, que creo que es alemán, dijo que sí o sí tiene que ser un papa ortodoxo. Él usó la palabra ortodoxo, o sea, no tuvo No se problema en privó, claro. decir, no queremos más Más papas progresismo. argentinos, ni que le guste el fútbol, y eso, bueno, si eso se sabe que molestaba. O sea, hay cardenales vaticanos que son muy conservadores, que ese folclore que tenía el papa, que era muy, Muy para propio de lo nosotros, latino también. claro, que para nosotros es muy cercano, ¿cierto? Y muy no dañino, ¿cierto? Para otra gente sí puede ser, sí era, perdón, sí era molesto. Se sabe que sí lo es, ¿no? Esto como de, entonces le debe buscar un papa, ¿no? Como ellos lo entienden, ¿no? Que igual en ninguna parte está escrito como debe ser. Y los nombres que suenan como favoritos, bueno, está Pietro Papolin, que es un italiano, ¿cierto? Que era la mano derecha del papa, y eso lo puede jugar en contra, dicen los que están en las casas de apuestas. Porque, claro, siempre las manos derechas suelen no elegirse porque va a decir, ah, bueno, es como vamos a seguir con el mismo papa, ¿no? Por así decirlo. Hay un interesante personaje que es Luis Antonio Tagle, que es filipino, ¿ya? Y Peter Turkson, que es de Ghana, ¿cierto? Esos son los tres nombres que más han sonado, no solo en las casas de apuestas, bueno, ¿cierto? Sino que también en los expertos vaticanistas, o sea, hay gente que son vaticanistas, solo se dedican a eso. Son los tres nombres que han sonado más. Y con el de Ghana y otros cardenales de África nos aparece esta imagen que igual quiero comentarle cortito, que es lo del Papa Negro, ¿ya? Bueno, lo del Papa Negro no deja de ser más que un relato conspirativo, de esos que hay muchos, que no tiene que ver ni con infierno ni con el fin de nada. Simplemente tiene que ver con cambios que la Iglesia puede tener, ¿ya? Con un cambio de la tradición. Nunca había un Papa Negro, es verdad. Entonces, la asociación con eso es que si hubiera alguno, podría eso generar una hecatombe en términos de una transformación de lo que es la iglesia. Pero la iglesia tiene 2000 años y más, y probablemente no va a cambiar ni desaparecer por los papanes. Claro, y Porque probablemente eso también tenía que ver con otra época histórica en la que estábamos en otra posición. Actualmente, incluso podríamos pensar que en el futuro no tan lejano se incluyan a las mujeres como cardenal o puedan algún día eventualmente tener una papisa, por ejemplo. Eso hoy día no me exactamente, parece tan alejado. exactamente. De hecho, bueno, dentro de las cosas que quedó pendiente del pontificado actual, pero no por culpa de él, es como los papas son como los gobernantes, o sea, gobiernan con mayoría. Entonces él, claro, la promoción de la mujer él la planteó siempre, pero no tuvo apoyo en eso. O sea, en eso no hubo ninguna, o sea, fue un no rotundo, como diciendo la mujer no puede ocupar cargos que tengan que ver con la jerarquía vaticana. De hecho, hay mujeres en ámbitos súper altos, con altos cargos en el Vaticano, pero son cargos administrativos. No son cargos que tengan que ver con la fe o con cuestiones doctrinarias, por ejemplo. Eso está Oye, absolutamente... tú corrígeme porque en el fondo que la línea de los sacerdotes sea siempre masculina y que las mujeres no tengan este acceso tiene que ver también con que en el pasado eh, el hecho de que las mujeres podíamos tener hijos y eso a la larga significaba que el patrimonio de la iglesia podía Sí. pasar a los hijos de las sacerdotisas, en el fondo fue sacándolas de esta opción y Claro, entiendo que tiene algo que ver con eso, ¿no? Si tú me puedes corregir. sí, tiene que ver, o sea, hay varias razones. Primero, a ver, primero para romper un mito, hay un mito que en la Edad Media hubo una papisa, ¿no? Que se habría llamado la papisa Juana. Eso es mentira, no, es Nunca falso, pasó. es una leyenda, que igual puede ser muy literaria, muy interesante, pero no existe ninguna documentación que diga eso. Y claro, lo del hombre y no mujer en la iglesia tiene que ver con los apóstoles, con un modelo hebreo que también es muy masculino,
hay patriarcas, de hecho, literalmente, más que patriarcado hay patriarcas, entonces súper claro cuál es la línea. Hay otras explicaciones antropológicas que también dicen de que la mujer no puede, antropológicamente, en muchas religiones, no solo la católica, se le saca del sacrificio, porque la mujer da vida, entonces no puede estar inmersa en un acto de sacrificio, eso sería la lectura antropológica. Y la lectura que tú me estás comentando también es, por supuesto que existe. Yo creo que siempre suelen ser todas las cosas. Todas se Claro, suman, todas depende de la juntas. época. Claro, efectivamente, el mantener una línea patriarcal o masculina de tierras, por ejemplo, de propiedades, que siempre todo termina perteneciendo a la comunidad. Pasan los hombres, pero la iglesia sigue siendo la dueña de todo. Piensen ustedes que pensemos que lo- los territorios vaticanos fueron tomados por Constantino, son emperadores del siglo IV, están de mucho tiempo atrás, y son los mismos. Por eso está lleno también de elementos que son de estudio de la cultura romana, no de la romana vaticana o apostólica. Claro, pero también está lo que tú dices. Hay un interés de la iglesia de conservar el patrimonio Petri, como se dice, el patrimonio de Pedro que se expande, ¿cierto? Y eso, claro, la mejor forma es que no haya matrimonio primero, porque ahí ya la propiedad claro, se, se amplía y que no haya mujeres. Entonces tampoco dentro de la misma iglesia. Sí, Incluso Francisco se refirió en algún momento al celibato y eso también fue como malentendido, digamos, sí, su percepción, su apertura respecto de estos temas que la iglesia todavía no está dispuesta a revisar. exactamente. De hecho hay bueno, el candidato de Filipinas, bueno, la fuerza del candidato de Filipinas, no lo dije recién, es que Filipinas es más del 80% de población católica. Entonces hay mucho uno de los países más católicos, mejor dicho, del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que juega a favor. Bueno, y ese cardenal estaba en la línea del Papa, en el sentido de plantear de que la falta de sacerdotes, porque piensa, 80% de católicos en Filipinas no quiere decirte que ahí haya muchos sacerdotes. La falta de sacerdotes es un problema mundial que tiene la Iglesia. Entonces el Papa Francisco en un momento planteó la idea, realizó la idea de que los laicos pudieran oficiar, no como sacerdotes, pero sí reemplazando muchas funciones, incluso litúrgicas, de los sacerdotes. Y fue también un no rotundo, no, por ningún motivo. Y claro, uno dice, bueno, diría un sociólogo, se le perderían poderes simbólicos, ¿no? Como esto que solo el sacerdote puede bautizar, ¿cierto? Claro, Salvo, bueno, se supone que un laico puede hacerlo si no hay nadie más, si el hijo se está muriendo. Eso es la excepción, porque en el fondo no es como que uno pueda bautizar a su hijo porque no quiere ir a la iglesia, porque le queda lejos. Tiene que ser un sacerdote, el que bendice, ¿no? Y eso fue un no rotundo, fue otro de los, comillas, fracasos que se le achacan al Papa fallecido, ¿ya? Y que los continuistas van a tratar de que no haya otro que vuelva a ponerlo en tabla, por así decirlo. exacto. Entonces, mm, Súper interesante todo lo que viene entonces con la definición sí, del nuevo Papa. Patricio, te sí, quiero agradecer muchísimo este espacio ya pues, ya, de haber estado en un medio regional como Diario Chañarcillo contándonos todos estos detalles. Sigan siempre revisando todas las entrevistas que vamos a estar y los reportajes que vamos a estar revisando, haciendo seguimiento y completa cobertura a lo que va a pasar para definir al nuevo Papa. Muchas gracias, Patricio. ya pues, aquí estamos para lo que necesiten. Gracias por la invitación.